Hola a todas, todos y todes quienes están conectados para ver este webinar de la desnutrición a la obesidad, parte de los contenidos del mismo curso de U Abierta de la Universidad de Chile. Para esta conversación nos encontramos con dos entrevistadas. Ellas son la profesora Lorena Rodríguez, directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, con 30 años de experiencia como médico en pediatría y nutrición y en gestión de políticas públicas en las áreas de nutrición y alimentación. También nos encontramos con Ornella Tiboni, que es licenciada en Nutrición y Dietética de la Universidad Católica de Chile y candidata a doctora en Ciencia de los Alimentos de la Universidad de Parma. También es parte del equipo de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Hola Lorena, hola Ornella, muchas gracias por acompañarnos. Hola, un Hola gusto Oriana, estar con ustedes. Gracias por la invitación, gusto Ornella. en saludarla. Bueno, para entrar a lo que nos convoca, hablemos de que hace unos días entró en vigencia la ley de etiquetado de alcoholes que, entre otras medidas, obliga a las bebidas alcohólicas a rotular sus calorías, prohíbe la publicidad dirigida a menores de edad y también prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas en televisión y en radio en ciertas franjas horarias. ¿Cómo evalúan ustedes esta medida que viene a profundizar la ley de etiquetados ya existente y cuál es el efecto del etiquetado o cuál se espera que sea el efecto del etiquetado en el consumo efectivo de alimentos poco saludables como el alcohol en este caso? Bueno, quizás para partir, decir que esta nueva entrada en vigencia, porque en realidad esta es una ley que se promulgó hace varios años, un reglamento que tiene dos partes, uno que entra en vigencia ahora y otro que entra en vigencia en un par de años más, y que tiene relación con proteger a la población y especialmente a niños, niñas y adolescentes del consumo excesivo de alcohol. Sabemos que el consumo de alcohol es un factor de riesgo para una serie de enfermedades, entre las cuales destaca el cáncer, destacan las enfermedades cardiovasculares, un conjunto de problemas metabólicos. El rotulado nuevo que advierte entonces el mayor riesgo, porque el riesgo es para toda la población, pero advierte el mayor riesgo para personas menores de 18 años, para gestantes, para las personas que van a conducir, creo que contribuye fuertemente a dar un mensaje muy claro a la población, que no requiere haber hecho un curso de salud pública para comprenderlo, y especialmente para las comunidades y para las familias. Esto no es solo responsabilidad de unos u otros, sino que de la sociedad completa. Pero además tiene como complemento las restricciones a la publicidad, que no entran todas en vigencia inmediata, pero que muchos ya las están adoptando porque tienen un periodo para su entrada en vigencia, y que regula fuertemente la publicidad de estos productos que sabemos que son dañinos para la salud y que en muchas ocasiones están asociados a deportistas o a héroes o actividades deportivas que son muy atractivas para niños, niñas y adolescentes y para la población en general. Entonces me parece que va en la misma línea de lo que en su momento fue la ley de etiquetado de alimentos. Quizás para complementar un poco lo que menciona Lorena, que creo que fue súper exhaustiva la respuesta, además también agrega las calorías por 100 cc de cada alcohol, porque muchas veces se piensa que, por ejemplo, tomar espumante u otros alcoholes tiene menos calorías y no necesariamente es el caso, considerando también que la población chilena tiene un grave problema de sobrepeso y obesidad. Entonces, creo que ese es un aspecto también súper positivo de esta ley que valdría la pena destacar. Y a diferencia de la ley de etiquetado, esta no se refiere a los entornos alimentarios donde estos pueden ser vendidos, sino que solamente se refiere más bien a la publicidad y a la advertencia misma de los daños en salud, más que a prohibir la venta o de alguna manera disuadirla en esto, no sé, en espacios deportivos como mencionaba Lorena, o que en las cercanías de las escuelas o la universidad se venda, a eso no se refiere, cosa que sí estaba un poco en la ley de etiquetado. Entonces, creo que es igual es una diferencia importante en esta ley en comparación a la anterior.
Claro, y sobre lo que mencionas, Ornella, sobre la obesidad en la población de Chile, de eso quería que conversáramos también tomando el título de este curso y los temas que nos convocan, que es de la desnutrición a la obesidad. Hablemos de ambas dimensiones acá en Chile. ¿Qué tan presentes están la desnutrición y la obesidad en nuestro país y cómo podemos entenderlas desde una mirada amplia que involucra también a la pobreza y también, por supuesto, temas de género? Uy, un temazo. Creo que hay muchas perspectivas dentro de los diferentes estados nutricionales. Nosotros, al menos desde FAO, tratamos de incorporar la perspectiva de sistema alimentario, que tiene que ver con, de alguna manera, todas las causas que te llevan a decidir, si es que fuera la palabra decidir, qué quieres comer y qué dieta quieres tener. Y además como también los efectos que eso genera a nivel macroeconómico, a nivel ambiental, a nivel de salud pública, etcétera. Entonces, bajo esa perspectiva, no podemos solamente pensar que son las personas quienes están eligiendo estos alimentos que son menos saludables o aquellos que son más saludables, sino que hay varias determinantes sociales además también que se dan en el contexto. Por ejemplo, nosotros sabemos que la obesidad tiene cara de mujer, la inseguridad alimentaria también tiene cara de mujer, población indígena, población rural también tiene más cifras de inseguridad alimentaria y así se van abriendo las brechas dentro de la sociedad. Entonces, hoy día vemos, por ejemplo, regiones en Chile que tienen de cada cuatro personas tiene incertidumbre sobre acceder a alimentos, que es muy desigual también en el territorio nacional. Entonces, creo que hay que ahí enfatizar algunos matices que tenemos dentro de de los diferentes grupos dentro de la población que muchas veces bajo el promedio se pierden. Y lo otro que también es importante es que el sobrepeso y la obesidad, sobre todo en población infantil, sigue aumentando y más quizás que nos llama más la atención es que en el último mapa nutricional de JUNAER que se lanzó hace poquito, ahí por ejemplo sí se destaca que por ejemplo el riesgo de desnutrición, la desnutrición y el retraso en talla levemente, pero ha incrementado. Entonces estamos abriendo un poco la diferencia, en el fondo la cantidad de personas y el porcentaje de la población que está en el normopeso. Entonces estamos incrementando exceso, pero también pareciera que estamos teniendo algunos déficits en la población infantil, lo cual es aún más grave manejar un problema que viene de los dos lados. Sí, quizás para complementar, creo que es interesante tener una mirada ancha de lo que es la inseguridad alimentaria. Tradicionalmente asociamos inseguridad alimentaria con el extremo del hambre, pero también es inseguridad alimentaria no tener disponibilidad y acceso a alimentos sanos, nutritivos, variados. Por lo tanto, cuando hablamos de desnutrición, estamos hablando de inseguridad alimentaria como causal, pero cuando estamos hablando de obesidad, también estamos hablando de inseguridad alimentaria. Son personas que no tienen disponibilidad, acceso físico o acceso económico o las tres cosas a alimentos sanos y seguros. Entonces, tener esta mirada ancha nos contribuye también a pensar en que este problema no es un problema con una sola cara, como decía Ornella, es un problema con múltiples caras. La malnutrición en todas sus formas, el sobrepeso, la obesidad, la desnutrición, la talla baja, la falta de vitaminas y minerales, son perspectivas de un mismo problema y que comparten las mismas causas. Y las causas son causas muy estructurales. Tienen que ver con los determinantes sociales, nivel socioeconómico, nivel educacional, acceso a trabajo de calidad, pero también tienen que ver con los entornos que rodean a las personas, especialmente los entornos alimentarios. Si le decimos a alguien que tiene que consumir alimentos frescos, naturales, como frutas y verduras, y en su barrio no hay una feria libre, está complejo que cumpla. O si no tiene tiempo para cocinar, está complejo que cumpla. Entonces, cuando la importancia de entender bien las causas detrás de esta multifactorialidad y de estos problemas que comparten causa, es que la política pública que se requiere es una política bien estructural, que tiene que mirar el problema más allá de la alimentación, sino que de todos aquellos
causantes de las decisiones, como muy bien decía Ornella, de compra o de consumo de alimentos. Solamente para enfatizar también otra cosa, gracias Lorena, que no lo hemos mencionado y que creo que es sumamente relevante, es el tema de los costos de alimentos y el porcentaje del salario que se va en la compra de alimentos. Ahora sabemos que dentro de los últimos 12 meses la inflación y el IPC de los alimentos creció casi el doble que el IPC general en el país. Entonces ahí también tenemos otra causa que de alguna manera agrava de forma transversal el problema, que es el acceso a estas dietas saludables. O sea, ese es otro tema probablemente que había que destacar también acá en los temas nutricionales del país. Claro, y durante la pandemia imagino que la disponibilidad de alimentos frescos y alimentos saludables también fue un problema. La pandemia duró varios años, independiente de que hayamos podido salir o no de nuestras casas, y me imagino que ese impacto todavía lo estamos viendo. Es solo una suposición, pero en base a lo que ustedes han comentado y las veo asintiendo, así que me imagino que la pandemia, por supuesto, que afectó a la población chilena y su disposición, o sea, su disponibilidad de alimentos. Quería preguntarles por qué podemos hacer o qué se puede hacer desde el Estado o desde organizaciones de la sociedad civil, ejemplos internacionales, para poder avanzar hacia una mejor nutrición. Ya que estamos hablando del problema, me gustaría saber qué se está haciendo desde el Estado, desde políticas públicas, o qué podemos hacer para ir hacia un mejor camino y solucionar este problema global del que ustedes han estado hablando. Por supuesto que breve, eso es por la disposición de tiempo de esta conversación. Bueno, cuando uno quiere pensar en qué es lo que podemos hacer, no tiene que eludir el mirar las causas y las causas de las causas. Cuando uno lo mira solo en la superficie, piensa que la gente está eligiendo mal, punto, y por lo tanto lo más fácil es enseñémosle a elegir bien. Pero eso está súper archi demostrado que no funciona. Por lo tanto, lo que hay que hacer es mirar por qué las personas no elegimos lo correcto, aún sabiendo qué es lo correcto. Y ahí está uno de los temas muy importantes que dijo Ornella, los precios de estos productos. Ese es un tema, no es el único tema. Hay un tema de disponibilidad y por lo tanto hay que mirar esto con la lógica del sistema alimentario. ¿Qué estamos produciendo en Chile? ¿Cómo lo estamos distribuyendo en el país? Para que la gente tenga, primero, disponibilidad. Segundo, acceso físico. La gente puede acceder a esos productos. El horario de la feria libre es el horario que yo trabajo. ¿A qué horas compro? ¿Tenemos supermercado? No tenemos supermercado, pero ¿a qué precio? Entonces, acceso físico y acceso económico. Disponibilidad, acceso físico, acceso económico. ¿Y cuáles son todos los estímulos del ambiente para que yo elija lo que tengo que elegir? ¿Por dónde está yendo el marketing? Por eso es tan importante la regulación de la publicidad. Y eso te da las respuestas. Hay que mejorar la distribución de alimentos saludables en todo el país, hay que disminuir los precios de los alimentos saludables y aumentar los precios de los no saludables, por ejemplo, los alimentos con sello o los alimentos que llamamos ultraprocesados. Hay que tener más tiempo para ir a la compra. Algo hemos avanzado ahí, ¿no es cierto?, con la disminución del horario laboral. Algo hemos avanzado en impuesto también a las bebidas azucaradas, nos queda una gran brecha. Algo hemos avanzado en información, tenemos la ley de etiquetado de alimentos. Algo hemos avanzado en publicidad, tenemos algunas prohibiciones de publicidad de los alimentos no saludables, a lo mejor hay que avanzar más. Bueno, me quedo ahí para que Ornella complemente. Perfecto, sí. Mira, Ariana, dado que es demasiado complejo el problema, te podría nombrar desde bajar los costos de las importaciones a nivel nacional de aquellos productos que queremos comentar, como el apoyo a los productores, a los insumos agrícolas, a que se puedan oficializar y poder ser proveedores, por ejemplo, de las compras públicas. Los subsidios que se entregaron durante la pandemia también son otro ejemplo de cómo fomentar como el acceso a estas dietas saludables.
la infraestructura y la seguridad dentro de las ciudades, qué tanta disponibilidad tenemos de ciclovías, qué tan seguro es andar en eso, cuál es mi distancia al trabajo, o sea, son múltiples causas. Los entornos, como mencionaba también Lorena, como que respondiendo un poco a qué se puede hacer, los entornos alimentarios también son clave, o sea, si yo, no sé, estoy en mi jornada laboral, en la oficina, tengo hambre, ¿qué hay de disponibilidad de snacks? ¿Cuál es el precio de las frutas que hay versus otro tipo de snack? Y ahí volvemos a hablar de los entornos alimentarios. Y ahora, bueno, con el tema del cambio climático y todo, también tenemos que pensar que para el costo de los alimentos y fomentar su disponibilidad, también vamos a tener que ver los impactos del cambio climático en los alimentos y la producción. Por ejemplo, con las sequías hemos visto que incrementa el costo de los alimentos, se producen menos o se pierde toda la producción, y eso pasa también con las inundaciones, pasa con las temperaturas. Entonces, hay hartas cosas como de causas subyacentes para llegar al precio final que pueden ser considerados para también aumentar la disponibilidad, aumentar su accesibilidad e idealmente también que las personas quieran consumir. Efectivamente, de esa es la siguiente pregunta. Me gustaría si pudiéramos profundizar en que la Organización Mundial de la Salud ha declarado que el cambio climático es la mayor amenaza para la salud mundial del siglo XXI, a través de sus impactos directos como el calor, la sequía, el aumento del nivel del mar, y los impactos indirectos como las enfermedades y la inseguridad alimentaria. Bueno, el cambio climático ya está sucediendo, entonces, cómo esto ya está afectando y puede afectar aún más en el futuro en la disponibilidad de alimentos y qué se puede hacer de forma individual y también en interpelación a las autoridades para asegurar nuestro derecho a la alimentación y la nutrición. Ok, parto yo entonces. Bueno, creo que habría que, de todas maneras, hay que tratar a propender, digamos, a que las políticas públicas sean integrales y no sean enfocadas solamente en un grupo o una fase de la cadena alimentaria, como le llaman a veces, y que estén todos los actores considerados. O sea, si nos enfocamos solamente en los consumidores y que tengan acceso o que se mantengan sus medios de subsistencia, por ejemplo, si son pescadores, si son agricultores, etcétera, muy bien, porque van a tener mejor acceso económico, pero también hay que ver el lado de la producción, de las cadenas, cómo está afectando la composición nutricional. Por ejemplo, muchos cultivos se inyecta dióxido de carbono para mejorar el rendimiento, pero hoy se ha visto que con más presencia de dióxido de carbono disminuye nutrientes tan críticos como proteínas, zinc. Entonces, hay que ver ahí la perspectiva del sistema alimentario. Y en ese caso, bueno, obviamente el apoyo a los agricultores, quizás hay seguros agrícolas donde si es que se pierden los cultivos o si es que sucede algún shock, el agricultor no pierde todo, porque además es un medio de vida, pero también se pueden crear cultivos más resilientes al cambio climático. Solo por darte un ejemplo, con el tema de los polinizadores, que ahora salió hace muy reciente un estudio, si no me equivoco, hoy día, del el uso de pesticidas a nivel global. Brasil es el país número uno, casi el triple que le sigue Estados Unidos. Entonces, claro, uno piensa pesticidas que tiene que ver con la alimentación y con la nutrición, es algo quizás bien lejano, pero hoy día sabemos que los pesticidas también matan a los polinizadores. Voy a ser súper breve ya, pero con menos polinizadores significa que hay menos rendimiento de los cultivos. Hay cultivos que solo se polinizan por animales. Y ese rendimiento de los cultivos se ha visto que también tiene menos nutrientes críticos hoy día en las dietas de todos los países. Entonces, vamos viendo que viene una cadena que viene de todo, donde todo afecta con la perspectiva del sistema alimentario. Entonces, ahí creo que, claro, Chile lamentablemente está rankeando, creo que el número 16 a nivel global como países con más riesgo a la sequía. Ya llevamos una sequía de décadas, este invierno pareciera ser una excepción, ¿cierto? Pero esas temperaturas, las lluvias extremas, como también los largos periodos de sequía, va a ser algo que se va a ver más. Los ríos no son capaces de contener las aguas, las tierras tampoco, porque ya están totalmente erosionadas. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Se van a inundar todos los cultivos y Chile, o sea, está, yo creo, en exceso decir que Chile es un gran productor y es sumamente importante para el PIB del país, las frutas y verduras. Entonces, bueno, no sé, podría hablar todo el día de esto, un tema que me fascina, pero solamente quiero enfatizar en que es sumamente complejo, que hay muchas aristas y cada actor sufre de manera distinta, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay que buscar también una perspectiva donde se dé respuesta a todos,
y no solamente a un grupo de la población para poder apoyar en el fondo de ser un poco más resiliente a este cambio climático, poder mantener nuestra producción, disponibilidad de los alimentos, que dependemos de eso, pero obviamente más también los costos. Sí, solo para complementar, decir que la malnutrición en todas sus formas, la inseguridad alimentaria, desnutrición, la obesidad y el cambio climático han sido llamados la sindemia global de este siglo. Y eso reuniendo el concepto de tres pandemias, ¿no es cierto? La pandemia de la desnutrición y el hambre, la pandemia de la obesidad y el sobrepeso y la pandemia del cambio climático. ¿Y por qué se han unido en un solo concepto? Porque comparten las mismas causas. Y creo que es importante, perdón que sea tan insistente con esto, si uno no mira las causas, uno piensa que porque se va a lavar los dientes con la llave cerrada, el tema se va a revertir. Y la verdad es que el problema es tanto mayor que ni aunque todos nos laváramos los dientes con la llave cerrada, la sequía no estaría disminuyendo ni un poquito. Eso no quiere decir que no lo hagamos también, por favor, no estoy llamando a otra cosa, pero es importante que son los estados, son los países globalmente que se tienen que poner de acuerdo para combatir este problema. No es si yo riego el pasto o no lo riego. También es eso, pero necesitamos no regar ningún pasto en ninguna parte. No basta con las decisiones individuales. Entonces, al mirar las causas de las causas y los determinantes de la sindemia global, que es este conjunto de tres pandemias, tenemos alguna oportunidad de mitigar el daño, no sé si de hacerlo retroceder, pero al menos de prevenir que siga avanzando, porque efectivamente se relacionan. Si hay problemas de sequía, si hay problemas de pérdida de la biodiversidad, vamos a tener menos alimentos, esos alimentos van a ser menos nutritivos y las personas, por un lado, algunas se van a desnutrir y otras van a engordar en base a alimentos que son solo calorías. Entonces, es importante mirarlo y también responsabilizar a la entidad Estado de las decisiones globales que se tienen que tomar, independiente de que las personas podamos tomar decisiones individuales que contribuyan con un granito de arena. Pero si los estados no toman grandes decisiones de política pública, es poco probable que podamos revertir o frenar este problema. Mm. Perfecto, gracias, Oriana. Sé que estamos un poco cortos en el tiempo, pero creo que es súper importante mencionar que, de acuerdo al último informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que es la entidad de las Naciones Unidas y que reúne a más científicos en el mundo para dar los mejores datos sobre cambio climático, dice que hasta un 40%, más o menos, de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen de los sistemas alimentarios. Entonces no es como dice Lorena que quizás voy a dejar de consumir tanto plástico, ahorrar en agua, etcétera, pero las dietas son una herramienta potentísima para mitigar el cambio climático. Por tanto, también todos como consumidores, si queremos hacer algo por el cambio climático, les recomiendo tomar y elegir, en el caso que sea posible, para cada usuario obviamente va a ser distinto, dietas más sostenibles, elegir las fuentes que utiliza o que tienen menos huella, dónde estoy afectando, y eso, o sea, 40% a nivel global de los sistemas alimentarios. ¿Y qué producen los sistemas alimentarios principalmente? Alimentos. Entonces, lo que comemos, y eso lo hacemos todos, comemos idealmente todos los días, ¿cierto? Y esa es la mejor herramienta si es que queremos mitigar el cambio climático. Entonces, también mencionar eso y los planes hoy día de adaptación y mitigación al cambio climático, lamentablemente todavía no miran las dietas como una herramienta de mitigación y adaptación. Entonces, ahí también quizás estas políticas estructurales que dice Lorena, quizás también hay que pensar que medio ambiente y cambio climático no queda solo ahí, sino que quizás hay que abrirlo también a la salud y las dietas, porque sin eso no vamos a lograr ninguno de los objetivos de desarrollo sostenible, ni menos el Acuerdo de París, que ya estamos sobre los grados y medio, pero quería dejar ese mensaje. Entonces, una herramienta que todos día a día podemos decidir y mitigar el cambio climático en nuestro plato. Claro, gracias Ornella, gracias Lorena.
por acompañarnos en esta conversación en la que pudimos entender el problema de la desnutrición y de la obesidad como algo integral y unido, y que por lo tanto necesita de políticas integrales para combatirlo, siendo una de sus herramientas la información. Y es con eso que nosotras queremos aportar con información para todas las personas que están mirándonos y también que van a inscribirse al curso de la desnutrición a la obesidad, que está diseñado por un equipo académico multidisciplinario del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA, de la Universidad de Chile, y en el que se pueden inscribir entrando a uabierta.uchile.cl. Les recordamos que los cursos de U Abierta de la Universidad de Chile son abiertos para todas, todos y todes sin ningún requisito previo y que tienen una posibilidad de certificación al finalizar el curso. Dicho esto, los y les invitamos a seguirnos en redes sociales como @uabiertauchile en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube, y agradecemos nuevamente a la profesora Lorena Rodríguez y a Ornella Tivoni por acompañarnos en este webinar de la desnutrición a la obesidad. Muchas gracias a ambas. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buen día. Éxito.